Saludos, mi nombre es Alejandro García, estudiante de Ingeniería en Sistemas de Computación y vamos a continuar con una serie de videos dándole solución a los problemas planteados en el trabajo número 2 de programación 1. Entonces continuamos por acá con el ejercicio número 20 y el cual nos dice que una compañía dedicada al alquiler de automóviles cobra un monto fijo de 400.000 para los primeros 300 kilómetros de recorrido. Para más de 300 kilómetros y hasta 1.000 kilómetros cobra un monto adicional de 15.000 por cada kilómetro en exceso sobre 300. Para más de 1.000 kilómetros cobra un monto adicional de 10.000 por cada kilómetro de exceso sobre 1.000, ¿cierto? Los precios ya incluyen el 20% del impuesto general a las ventas IVA, o sea, las ventas, o sea, es el IVA, ¿cierto? Diseña un algoritmo que determine el monto a pagar por alquiler de un vehículo y el valor del impuesto. Entonces, están diciendo que debemos de hacer un programa donde diga qué se debe pagar y cuál es el valor del impuesto. Entonces, vamos por acá al diagrama, vamos por acá al diagrama y como ven, está la salida por pantalla. Entonces le decimos, iniciamos función de car rental, eh, y le decimos al usuario que por favor digite la cantidad de kilómetros para determinar cuánto es el costo por el alquiler. Y se le muestra en pantalla, tal y como se muestra en la salida por pantalla. Entonces, continuamos y le decimos al usuario que digite la cantidad de kilómetros. Igualmente se le muestra en pantalla como se ve acá. Y definimos kilómetros como el identificador del valor ingresado por el usuario. Entonces, acá si kilómetros, o sea, si kilómetros, o sea, la cantidad de kilómetros ingresados es mayor, es menor o igual a 300, entonces nos dirá de una vez que el total a pagar es 400.000 y pues el valor del impuesto pues es el 80.000, o sea, el 20% de 400.000. Simplemente y ya, ahí terminaría todo esto, se mostraría en pantalla, y ahí terminaría todo el tunto y finalizaría la función carreta. Pero si esto es falso, entonces vendríamos por acá a otra condición, que si kilómetros es igual o menor a 1.000 kilómetros, entonces, ¿qué se haría acá? Entonces, llegaríamos y diríamos que total a pagar, te enseñaría esto, se mostraría en pantalla, y haríamos la operación de 15.000, ¿cierto? Kilómetros menos 300. Esto es una multiplicación, multiplicamos, o sea, restamos la cantidad de kilómetros menos 300 para descontar los 300 que son inicialmente, porque pues esos kilómetros como tal no son adicionales, entonces estos no se cobran de extra, pero sí se cobran los 400.000 que ya vienen predeterminados. Entonces, simplemente se haría la resta y se multiplica por 15.000 cada kilómetro que se haya recorrido de más, que es el valor que se debe de multiplicar. Entonces, simplemente multiplicamos por 15.000 y sumamos al valor total 400.000. Y eso nos da el valor, el total a pagar. Y el IVA sería pues simplemente la misma operación de acá arriba, solamente que pues sacaríamos el 20%, o sea, multiplicaríamos por 0,2 y listo, ahí tendríamos el IVA. Normalmente estas dos se muestran en pantalla y vendría por acá y terminaría la función carrente. Si esto no se cumple y esto es falso, entonces es porque es más, entonces total a pagar es de 10.000, ¿cierto? Porque es la cantidad del monto que se incrementa por cada kilómetro de más. Entonces, se restan los 1.000 anterior, los 1.000 kilómetros, y se quedan los kilómetros restantes. Se restan los kilómetros ingresados entre 1.000 para que quede así y se puede multiplicar por 10.000. Y ahí pues simplemente sumamos los 10.900.000. Bueno, y ahora lo que haríamos es sacar el IVA, o sea, el impuesto, que sería lo mismo, que es hacer la misma operación, solamente que pues multiplicándola por 0,2 para sacar el 20%. Igualmente esto se muestra en pantalla, dado el caso que llegue hasta esta parte. Y ya vendría por acá y diría que fin de la función current. Entonces, como podemos ver acá en salidas por pantalla, acá tenemos que
por favor, digite la cantidad de kilómetros para determinar cuánto es el costo por alquiler. Digite la cantidad de kilómetros, acá ingresamos 1500, entonces acá se haría la operación, ¿cierto? Acá se haría la operación de esta de aquí, o sea, vendría hasta acá, ya que pues supera los 1000, ¿cierto? Entonces vendría acá y sería toda esta operación. En este caso, el usuario debería de pagar 15.900.000 en total y el IVA que se le está cobrando son 3.180.000. Bueno, ahora, el otro ejemplo es 500 kilómetros, entonces acá sí sería eh, mayor, ¿cierto? Que entonces vendría por acá y entonces acá es menor que 1000, entonces acá sí sería, se aplicaría esta fórmula, esos son los pasos a seguir de esta parte y nos diría que son 3.400.000 nos van a pagar y el impuesto son 680.000 pesos. Y así sería el diagrama de flujo con la salida de pantalla. Ahora pasemos al programa en Racket. Igualmente, venimos por acá, definimos la función CarRental para calcular cuánto debe pagar un cliente por alquiler de un vehículo dependiendo de los kilómetros. Entonces imprimimos que, por favor, digite la cantidad de kilómetros para determinar cuánto es el costo por alquiler y le decimos que digite la cantidad de kilómetros. Definimos kilómetros como identificador del valor ingresado y iniciamos el if y decimos que si kilómetros es menor o igual a 3 a 300, eh, pues entonces el total a pagar sería 400.000, así pues, ¿cierto? Y el valor de impuesto sería 8.000, 80.000. Si esto no es así, entonces vendría por acá y diría que eh, si los kilómetros son igual o menor a 1000, pues entonces diría que el total a pagar es tanto y se hace la operación. Pues, y si no, y el valor de impuesto sería tal, ¿cierto? Y se hace la operación. De lo contrario, entonces se abriría otro begin eh, y entonces lo que haríamos es poner acá que pues el total a pagar es tanto, ¿cierto? Se hace la operación y el valor de impuesto es tanto. Y ahí finalizaríamos el begging, finalizaríamos el if 1, el 2 y el 1. Y finalizamos ya la función carRental. Pero ya esta, y la nombramos ¿para qué? Para que se pueda ejecutar el programa. Vamos a poner un ejemplo con, no sé, 200 kilómetros. Entonces simplemente le tocaría pagar los 400.000, sí o sí, pues el precio fijo, y 80.000. Dado el caso tal de que, no sé, sean los 301 kilómetros. Entonces, pues serían 415.000, que son los 15.000 que se cobran de extra por un kilómetro más. Y pues 83.000, que sería el 20%. Y hasta aquí sería el ejercicio número 20.